¿Sí acabaron? Sí, Sinceramente no, pero la idea general global la puedo compartir. Ok, y bueno. bueno, muy bien. Vamos a suspender la escritura y ¿quién quiere? Tengo dos posibilidades aquí, quiero ponerlas a su consideración. Una es que lean lo que escribieron, tal cual, para todas y todos, o la otra es que lo platiquen, ¿no? O sea, que no nos lo lean, pero que nos cuenten de qué escribieron. Como ustedes se sientan más cómodos, entonces tomen la opción que prefieran, cada quien, eh, y después vamos a platicar de por qué recordamos esa clase, ¿sale? Entonces, ¿quién quiere? Isabel, muy bien, adelante. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, primero tengo que partir de algo que es importante. Por alguna razón, bueno, no por alguna razón, cuando yo estudié la secundaria, yo estudié la secundaria en una escuela particular de religiosos en la Ciudad de México, pero pasó algo que debería de estudiar qué pasó en esa época, porque de la generación de mi hermana, que es 3 años arriba, a la mía, había una diferencia brutal. Entonces, en la mía hay una franca influencia de la teología de la liberación. Entonces, en las clases de historia y inclusive en otras materias paralelas que eran supuestamente de formación moral o religiosa, siempre nos hacían hincapié de que muchas personas no estaban en nuestro lugar y que nosotros debíamos de actuar por ellas. O sea, teníamos un futuro comprometido con todas esas personas. Posteriormente, tuve la oportunidad de estudiar en otra escuela, eh, que era interesante porque era el Colegio Williams, y el Colegio Williams, la sede, tiene en sus instalaciones el castillo de Ypres de Limantour, o sea, en Miscuac. Entonces, era otra población totalmente diferente, donde no había ese compromiso social, o sea, no tenían ese compromiso social, eran juniors. Pero ahí tuve la oportunidad de tomar clases por primera vez, yo creo que con una historiadora muy comprometida que era Mireya La Moneda. Entonces, recuerdo en particular sus clases porque era de historia universal y nos hablaba, no sé, una en particular de Revolución Francesa, y de repente esos héroes anónimos, esas personas a las que yo estaba comprometida y que de alguna forma tarde o temprano tenía que responder, eran los hombres sin rostro que ella me manejaba. Entonces, muchos términos de los que ella utilizó los habían utilizado en la otra escuela con fines moralistas o de compromiso social, pero sí con una fuerte influencia de la teología de la liberación. Y también tenía una narración ágil, pero hacía una excelente relación causal y marcaba los cambios y continuidades. Pero puedo decir también que de las personas que estudiamos con ellas, solamente habíamos 2 o 3 que estábamos en sintonía con la clase. Los demás no podían, o sea, algo pasaba y no podían. Y también correspondió, y yo podía entender muy bien la Revolución Francesa, porque en esa época había un programa de televisión, curiosamente, en el Canal 11, que se llamaba Los Amores de Napoleón, una serie inglesa, donde Napoleón Bonaparte comentaba sus campañas y, y a sus amantes, a sus diferentes amantes. Entonces yo no sé si era porque también le da de la hormona o vete a saber qué, pero me encantaba esa serie. Y después me di cuenta, cuando nos puso a leer a a Lefebvre, que, que estaba basada en esa obra.
Entonces, que habían muchas cosas, claro que el personaje estaba de otra manera tratado, pero que había muchas cosas. Y de ahí me enamoré de la historia. De ahí me enamoré de la historia. Es cuanto. Es padrísima la narración, lo que nos está contando Isabel. Justamente esa era la idea del ejercicio, ¿no? Me parece además súper interesante que yo no tenía idea, Isabel, me acabo de enterar que tú conociste a la doctora Mireya. Padrísimo, padrísimo. Que luego vamos a ver en los textos que vamos a estar revisando que fue una investigadora y una docente muy importante, muy influyente en la investigación y en la innovación de la enseñanza y el aprendizaje de la historia en México. No me voy a adelantar, me comen las ansias para decirles, pero voy a aguantar. Muy bien, padrísimo. Muchísimas gracias, Isabel. Y ahorita, quién más nos quiere compartir? Tal como lo hizo la doctora Isabel, si gustan, o si quieren leerlo, como se sientan, pues mejor, con toda tranquilidad. Adelante, Andrea, por favor. Gracias. Esta experiencia fue la primera experiencia que tuve dando clases, todavía era estudiante de la licenciatura. Fue en una preparatoria privada que manejaba un sistema cuatrimestral, pero veían por una materia en 2 semanas y la veían 4 horas diario. Entonces, la materia que yo estaba dando era Historia Universal del siglo XX y estábamos viendo Historia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo estábamos viendo, un par de alumnos comentaron que qué chido la guerra, que ojalá a ellos les gustaría ir al frente y hacían como alusión a estos videojuegos de shooting, de disparos. Y yo quedé un poco como de que, como que eso no era la guerra. Entonces, al día siguiente les llevé un libro que justo aquí lo tenía a mi lado. Se llama El cadáver del enemigo, de Giovanni de Luna. Es un libro, pues, que sí utiliza varias fuentes como autopsias, tiene bastantes fotografías muy explícitas, cartas, etcétera. Entonces, en particular leímos sobre los crímenes que cometieron los japoneses en Nankín, en China. Entonces sí viene una descripción bastante explícita, pues, de las violaciones a mujeres, niñas, ancianas. Bueno, era bastante crudo el libro. Nos sentamos en círculo y lo estuvimos leyendo en voz alta cada quien. Y bueno, cuando sí terminamos de leer, creo que fueron hasta como 3 páginas o 2, fue en realidad no tanto, pero sí creo que terminaron con el estómago revuelto, o sea, se quedaron todos callados, como muy en shock, y fue como de, bueno, pues ya salgan a su receso. Entonces, regresando del receso, me pide la coordinadora hablar conmigo, y pues parece ser que vieron muy deprimidos a los alumnos, o un par de chicos le habían comentado pues que no les había gustado mucho la clase. Se habían quedado como bastante choqueados por eso, y pues me pidió que solamente me basara en el libro de texto, pues que habían comprado los papás, mamás, porque pues también si acabábamos las 2 semanas y no acabábamos el libro, pues se iban a quejar porque habían gastado dinero en esos libros que les pedía la escuela. Entonces, bueno, yo sí le dije un poquito que era para que pues reflexionaran sobre que la guerra no era lo que veían en esos videojuegos, sino que ese era el campo de batalla. Pero bueno, sí fue así como de, sí, 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 pero ya no lo hagas. Y bueno, creo que también es importante que cuando tenemos también esta intención de generar esta conciencia, también pensamiento crítico, que no solo vayamos a deprimir a los alumnos. Creo que la historia pues es bastante triste en muchos casos. Hay muchas atrocidades que ha cometido la humanidad. Entonces justo es lo difícil a veces encontrar este equilibrio en conocer lo que pasó, pero saber también cómo terminar o darle otro giro a estos temas bastante como crudos. También, por ejemplo, cuando hablamos de historia del presente en México y hablamos de todos los crímenes que se han cometido, se cometen diario todavía, de repente pueden terminar como con esta sensación, pues, pesimista, etcétera. Entonces, bueno, es un poco de esto que me tocó vivir en esta primera experiencia docente. Órale, muy bien.
Está muy interesante. Luego nos pasas la bibliografía y vamos a platicar en algunas de las sesiones y vamos a leer cosas en relación con este asunto. Es un debate actual muy importante, cómo trabajar, no solo como una parte del debate es la historia del presente, ¿no? Que ustedes saben que historiográficamente hablando eso ya de suyo es un debate. Pero también cómo trabajar estos asuntos como la guerra, como las dictaduras, como las violaciones a los derechos humanos, como lo que estamos viendo en el conflicto eh, o en el etnocidio en contra de los palestinos, para decirlo como es, eh, y la guerra sucia en México, todos estos asuntos son temas dolorosos, son temas vivos. En México, por ejemplo, todavía, ¿no? El 68, son temas vivos, digo, los 43, la noche de Iguala, obviamente son temas vivos y son temas muy dolorosos para la sociedad. Y entonces, eh, la tentación de la autocensura, de mejor en eso no lo abordo, ¿no? Lo que hizo Andrea en términos de, bueno, pues así es la guerra, ¿no? O sea, la realidad es que es así. Eh, la tentación siempre es la autocensura, ¿no? Se van a deprimir, es feo, es muy violento, mejor no lo abordamos, mejor le sacamos la vuelta, no es políticamente correcto. El problema es que son asuntos que explotan socialmente hablando, que están en la conciencia de los chavos, están en la conciencia de los estudiantes y que llegan al salón de clases nos guste o no. Y si no lo abordamos, entonces llegan de mala manera, como lo dijo Andrea, ¿no? Ah, pues la guerra es padrísima, a mí me encantaría estar ahí. Y no, y no. Entonces tenemos que afrontar que son realidades sociales, realidades históricas que necesitamos trabajar. La pregunta es cómo, en realidad, ¿no? En el fondo, la pregunta es cómo y para qué. Entonces, es un asunto que está sujeto a debate y que ha sido motivo de congresos inclusive. Ahora, recientemente, este año, hubo un congreso en España que organizó Mario Carretero con las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, perdón, de Plaza de Mayo, y las abuelas tienen, que ustedes deben saberlo, las abuelas es una organización de mujeres argentinas cuyos hijos e hijas fueron desaparecidos por las dictaduras en Argentina y muchas de estas mujeres iban embarazadas, los niños nacieron en cautiverio y fueron sustraídos por los militares, o sea, fueron robados por los militares y crecieron en entornos ajenos a sus familias. Y las abuelas se han dedicado todos estos años, desde los años 80, con el 85, con el regreso a la democracia en Argentina, a recuperar a estos nietos, ¿no? Y entonces ellas tienen una serie de iniciativas educativas de enseñanza de la memoria histórica y la recuperación de la memoria histórica, que incluso tienen ya expresiones curriculares y materiales educativos que se ponen en las escuelas, ¿no? Entonces, recientemente, les decía, Mario Carretero, junto con abuelas, hicieron un congreso en España sobre memoria y enseñanza de la historia. Memoria histórica, conciencia histórica, enseñanza de la historia. Son temas bien importantes, son los temas que están también sobre la mesa hoy en día en las escuelas, en la sociedad y por supuesto en la investigación, como no podía ser de otra manera. Bueno, eso me provocó la Andrea con su narración. Y estaba, yo creo que está Joana por ahí también. Uh-huh. Sí, pues yo les voy a platicar de mi primera clase de historia a nivel superior. No tiene mucho que fue. En esta clase di un tema de historiografía, básicamente, el cómo se construye lo mexicano con la influencia de los estereotipos norteamericanos en el siglo XX. Era mi primera experiencia dando clase a nivel superior. Y bueno, para eso trabajé con un grupo muy pequeño, unos 10 alumnos,
Utilicé imágenes, videos, también diapositivas, música. Y también el grupo era bastante participativo hasta eso, porque había también leído el texto. Esto apoya muchísimo el momento de, pues, de dar una clase cuando los alumnos leen. Pero también como ya había tenido la oportunidad de leer un libro sin recetas de la Nueva Escuela Mexicana, en esta parte, las primeras 3 hojitas de este libro trata como cómo conectar, cómo hacer que los niños, que los alumnos conecten su historia de ese entorno con el pasado y parte de la conciencia histórica. Y también yo me había dado cuenta que cuando tenemos que provocar que haya mucha participación en los alumnos es cuando preguntamos cosas personales, cosas con las que ellos están conectados. Entonces, en esto me basa mucho para hacerlos participar, en que imaginaran cosas de su entorno y, como dice la Nueva Escuela Mexicana, de entorno para atrás, para explicar cómo han sido los procesos. También personalmente me concentré mucho de mi persona en modular mis tonos de voz para que no se hiciera tan pesado, en moverme de un lado para el otro en el salón para ponerles atención a todos, porque si estamos de un lado, se centra mucho la participación del lado derecho o izquierdo del aula, y también en dar una retroalimentación cuando hay participaciones, porque en muchas ocasiones igual esto genera muy poca apatía perdón, mucha apatía cuando participan y se deja el comentario nada más ahí, entonces hay que retroalimentarlo. Pero ya esa sería mi experiencia. Muy bien. Muchas gracias, Joana. Padrísimo también lo que nos estás platicando y súper interesante también el tema. A ver si luego nos explicas un poquito más de cómo lo abordaste, tus autores y eso, porque está padre, está interesante. Me gustó. Muchas Por gracias. cierto, se pasó Y me gustó, como ustedes vieron. que también Uh-huh. una cosa que también utilicé ya para la actividad final, como para ver si sí se había aprendido o no el tema, fueron unos TikToks. O sea, también, o sea, No. aparte de utilizar los medios nuevos con los que estamos conectados, también es muy importante a la hora de trabajar ciertos temas. Y pues le podemos sacar mucho a cada una de estas herramientas de multimedia. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, Joana. Ahorita voy a reservarme un comentario para más adelantito, ya del análisis de estas experiencias. Ok, ahora, ¿quién más quiere participar? Ajá, adelante, Nancy, por favor. Bueno, primero pido disculpas si escuchan mi perro latoso. Bueno, miren, yo había puesto el tema de cómo doy la clase de, por ejemplo, el tema de la Revolución Mexicana que estábamos viendo, bueno, en esta semana que acabó, pero escuchando la intervención de Andrea, es algo un poquito parecido, pero no que los padres hayan dicho algo, sino la reacción de los alumnos. Por ejemplo, es Historia Universal el semestre anterior a este, el semestre febrero-junio, se da Historia Universal y es, bueno, lo que llama la atención es al inicio en el primer módulo del programa se marca lo que hizo Estados Unidos y Francia para derechos humanos, ¿no? Lo que se tuvo que batallar para lograr que los humanos tuvieran derechos humanos, pero ya en los módulos 2, 3, 4, prácticamente el programa se trata de guerras, o sea, se ve todo el siglo XX y, y es como los alumnos dicen, es que no es posible, o sea, todo el siglo XX lo que hacen los seres humanos es precisamente violar los derechos humanos, es algo contradictorio. O sea, en todas las clases lo que vemos, por ejemplo, empezamos Revolución Rusa, Revolución China, después la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, todo el siglo XX se trata de conflictos. O sea, todos los temas tratan de conflictos, tanto en Europa,
el proceso de liberación de algunos países en África, pues de alguna manera en Latinoamérica, cuando hablamos de intervencionismo estadounidense. Entonces, terminamos el curso con la conclusión de que todo el siglo XX es violación de derechos y que los que tratan por recuperar esos derechos son precisamente a veces los jóvenes con todo este tipo de revoluciones. Entonces, o sea, no tanto describir la clase como usted lo pedía, sino yo reflexionando sobre lo que decía Andrea, recordé una experiencia de que estamos acostumbrados que los nazis violan derechos, pero un alumno hacía referencia de qué pasa con la invasión que hace Japón en China y Corea, ¿no? En esa época. Entonces, presentábamos un TikTok de cómo un coreano señalaba que era molesto, que así como la esvástica judía, bueno, perdón, la esvástica nazi es una ofensa para los judíos, los coreanos ven como una ofensa terrible que se presente la bandera imperialista japonesa. Entonces, como que si esa parte se desconoce, digo, pues sí, nada más nos quedamos con nazis, pero se nos olvida, bueno, a veces, que los coreanos dicen, oigan, no presenten esa bandera, para nosotros es ofensa porque es igual a traumas, saqueos, violaciones, asesinatos. Entonces, pues sí, se quedan con eso, ¿no? De que nos quedamos a veces con ciertas temáticas, pero olvidamos otros contextos. Y entonces, no sé si me salí del tema, pero es lo que se vive al menos en un semestre, el conflicto, el asesinato durante prácticamente un siglo, que fue el siglo XX. Y sería todo. Ok, muchas gracias, Nancy. Yo creo que ese es un tema también importante, o sea, el asunto de qué es lo que dejamos dentro y lo que dejamos fuera del currículo, ¿no? Cuando construimos cuando construimos un currículo tomamos decisiones, y esas decisiones se basan en la idea canónica de que qué es lo que vale la pena ser estudiado. Cuando hacemos historia, pues tomamos decisiones en torno a qué es lo que vale la pena ser recordado y qué será olvidado, ¿no? Entonces, yo establezco ese paralelismo, ¿no? Cuando tú construyes una propuesta curricular, pues pones ahí lo que tú consideras que vale la pena que las personas aprendan, ¿no? O sea, que tiene un valor social, una pertinencia y una relevancia sociales. Y dejas fuera, obviamente, ningún currículo del mundo puede considerar todo el conocimiento y el saber humanos, eso no se puede. Entonces dejas fuera un montón de cosas. Y también cuando tomas decisiones en la historia, pues dejas fuera un montón de cosas. Normalmente, lo que podemos ver en el currículo a nivel internacional y nacional es que las decisiones que se han tomado hasta la fecha son decisiones eurocéntricas, son decisiones basadas en una idea racista. Luego lo vamos a profundizar y vamos a ver por qué esta idea, ¿no? De que es racista y también patriarcal, y eso sí es un problema. Entonces, de repente estudiamos y enseñamos una historia en la que no existen las mujeres, por ejemplo. Y yo siempre me río y les digo a mis estudiantes, y créanme que las mujeres siempre han existido. O sea, en la especie humana siempre ha habido los dos sexos, ¿no? Y diferentes expresiones de constructos culturales de género, eso también ha habido. Entonces, es como interesante, ¿no? Rosa María, por favor. Gracias. Y perdón que haya tomado ahorita la palabra porque justo retomaste lo que yo escribí, pero quiero comentarles. Y también por la inmediatez, el día de ayer tuve la oportunidad de llevar por primera vez a mis chicos de licenciatura de quinto semestre de didáctica general a una escuela secundaria a practicar pues la enseñanza de la historia. Ahora para esto a nosotros ya nos tocó, los nuevos planes en secundaria ya se implementaron en los 3 grados de manera simultánea, entonces a uno les tocó primero, segundo, tercero. Pero a quienes les tocó impartir la sesión en primer grado,
les tocó un tema que dice ahí en los contenidos de la nueva programación de la Escuela Mexicana, el hombre de Tepexpan y la educación inclusiva. Entonces mis alumnos lo relacionaron en tanto a que, bueno, los restos de Tepexpan, ya por las evidencias científicas, eran de mujer, ¿no? Entonces, esta parte de las mujeres, me gustó mucho que mis alumnos de historia hablaron con los chicos de secundaria acerca de, por eso quise intervenir ahorita, por la resignificación del papel de las mujeres en la historia, y que en esos momentos, pues el papel no solo de reproductoras, sino también en la cuestión económica, la formación de la familia, el cuidado, la medicina, suponemos las plantas, etcétera, la cuestión medicinal, el cuidado de los hijos en una época tan difícil de sobrevivencia, donde lo que implicaba, pues, generaciones que la expectativa de vida 30, 40 años era ya lo máximo, ¿no? Entonces, no había medicinas, etcétera. Y entonces este cuidado, esta participación, algunos dijeron, bueno, es que a lo mejor la mujer también andaba por ahí cazando o algo por el estilo, no sé. Y entonces hubo muchas ideas y eso me gustó mucho también que nuestros chicos de licenciatura comenzaron a redignificar, a hablar que la historia es lo que decías hace un momento, esa otra parte de la humanidad que también estuvo presente aunque invisibilizada y también la interdisciplina, porque tuvieron que buscar de antropología, tuvieron que buscar la cuestión de la ciencia de las pruebas de carbono 14, hablaron también de la antropología molecular. Entonces, trajeron también eso nuevo para tratar de fomentar desde esas épocas, o sea, esa, em, esa nueva postura que la mujer ha existido desde siempre también. Entonces, pues gracias, eso era lo que iba yo a comentar también. Gracias. Y esa es, gracias a ti, la narración de lo que nos ibas a compartir de la clase de Sí, historia. exacto, sí, aquí ya, si no se los muestro, aquí está escrito, mira. Ajá, es precisamente porque fue ayer, entonces lo tengo un poco más fresco, pero que es uno de los temas nuevos que viene en la programación de secundaria. Por eso también mi preocupación de que atendamos Claro. este contexto nuevo que se está dando en los paradigmas educativos. Gracias. Pero no más, gracias a ti, Rosy. Pero nada más viene en primero, ¿eh? Después ya en segundo y en tercero es un currículo mucho más tradicional. Ya después lo veremos. Sí, fíjate, y En contra perdón, de mi mejor opinión. sí, sí, porque en ahora, por ejemplo, de los cambios que vimos es que ahora es primero Historia de México y luego Historia Universal. Casi siempre era al revés, primero Historia Universal y luego Historia de México. Y además, en los temas de finales quiero decir, las últimas temáticas de primero de secundaria en historia, hablan de educación, de migraciones, de grupos vulnerables, de población LGBT, derechos humanos. Entonces, eso también va a ser un campo formativo al que tenemos que atender también desde la historia. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Rosy. Clara, por favor. No, Clara está silenciada. Ok. Les decía Ya, que les... ahora. Sí, gracias. Les decía que les voy a contar mi experiencia. En el curso de Historia de México abordamos el tema de el movimiento estudiantil. Y pues ya sabemos que a los chicos les encanta en particular el movimiento del 68. Y entonces, curiosamente, en la clase estaba un niño que su abuelito había sido militar en el movimiento del 68. Y entonces ya viendo los nuevos estudios, dejando de lado la historia oficial, comentábamos, ¿no? O sea, realmente la cifra de los muertos. Y él nos contestó y nos confirmó efectivamente, pues que los muertos no eran las cifras oficiales que marcaba el gobierno. E incluso él nos narró varias de las cuestiones que su abuelito a su vez le narraba a él. A los chicos les llamó muchísimo la atención y además, pues ya después, resaltamos ahí también lo que es la importancia de la historia oral, ¿no? Decirles a ellos que como a través de, pues, estas personas podemos hacer historia, además no quedarnos solo con las fuentes, escritas, que a veces a ellos ya se les hacen un poquito aburridas, ¿no? Entonces también le sugerimos al chico, ¿no? Y entre todos que pues estaría bien que su abuelito relatara, ¿no? Que hiciera algún libro, ¿no? Pero pues también nos comentó que por cuestiones de que era militar, pues obviamente el gobierno también lo había amenazado, pues no puede escribir nada, ¿no? Y pues esa fue la participación, me digo, nos parece muy interesante
porque pues es a través de la historia oral, él nos narró la experiencia que a su vez le narraron a él, y pues le digo, pues ojalá y sea algo significativo para él. Ok, muchas gracias. Gracias, Clara. Y yo creo que Clara nos da también aquí un muy buen ejemplo de cómo la historia no solo se aprende en la escuela, ¿no? O sea, ahí también en la familia hay narrativa oral, también hay historia oral, también ahí aprendemos historia, ¿no? Y a veces esa historia contradice, a veces no siempre, lo que estamos aprendiendo en la escuela. Eso también es interesante, ¿no? Luego vamos a ver una investigación que yo realicé junto con 2 estudiantes de maestría en una comunidad otomí en Querétaro, ñoño, no ñañú, ñoño, es otra variante, y para que vean ustedes este contraste entre la cultura histórica de la comunidad y el currículo oficial de historia y los libros de texto que se enseñan, ¿no? Y obviamente ahí había contradicciones, porque como ustedes ya señalaron y ya sabemos, las mujeres están invisibilizadas, pero también los pueblos originarios estuvieron invisibilizados en la historia. Luego vamos a ver los programas de secundaria. Yo creo que el de primero es muy bonito, es muy interesante, y ahí sí se visibiliza la historia de los pueblos originarios de México hasta la fecha. Ya no les digo, no en segundo y en tercero. Luego les cuento el chisme de qué pasó, pero por lo pronto ahí está la propuesta curricular. Entonces, y nada más resaltar esta relación compleja, a veces contradictoria, entre la cultura histórica y la enseñanza de la historia. ¿Quién más quiere comentar? Compartir lo que escribieron sobre la clase de historia. Guadalupe. Sí, yo quiero comentar ay, voy a bajar la mano. Una situación que me pareció muy interesante. En una ocasión estábamos viendo estábamos en Historia de México 1, todavía hablando de este currículum por competencias. Y entonces, es Historia de México 1, aquí en el Estado de México se maneja así, todavía es Historia de México 1 e Historia de México 2. Y bueno, estábamos hablando del tema de la conquista, de lo que se le ha denominado, y yo traté de que ellos reflexionaran sobre el concepto de conquista de México. Entonces empecé por esa situación del concepto de conquista de México, si realmente era conquista de México, si ya era una nación como tal, si ya le podíamos llamar México como tal. Entonces yo empecé por esa conceptualización para ellos, pero también lo que hice fue que a través de un mapa de la República Mexicana señalar la ruta que siguió Hernán Cortés de la conquista militar. Pero yo les decía que durante todo ese camino, pues se fue encontrando Hernán Cortés con algunos pueblos indígenas que se fueron aliando con él. Entonces, y que gracias a esas alianzas, ¿no? Hernán Cortés había pues logrado, ¿no? Pues la conquista de uno de los imperios más importantes de ese momento, ¿bien? Entonces, de México Tenochtitlan, ¿no? De los mexicas. Un niño me levantó la mano y me dijo que entonces, porque también les comenté de la lengua, ¿no? De Hernán Cortés, sobre Malinali o la Malinche, ¿no? Que el papel tan importante que había tenido ella, que había sido una política que habíamos, el concepto que teníamos ahora de una diplomática, ¿no? El papel lo tuvo ella, ¿no? En ese sentido. Entonces alguien por ahí me decía, no, entonces, la Malinche no fue la traicionera, la que traicionó, o porque dijo la que nos traicionó. Entonces, pues yo le dije que no, o sea, a ver, vamos a ver, es cierto, o sea,
En primer lugar, fue cuando les dije del papel político que ella tuvo y pues que no nos había traicionado, no nos traicionó, ¿no? No estábamos viviendo en esa época, así es que no hay ninguna traición y ya les comenté, pues, cuál había sido el origen de la Malinche, ¿no? O el Malinali en su momento, o Malitzin, ¿no? Y bueno, eso. Y por otro lado, me decía otro niño que entonces lo que le habían dicho en la secundaria y en la primaria había sido una mentira. Entonces, es que es una mentira lo que nos dijeron en la primaria y en la secundaria. Le digo, bueno, la cuestión aquí es que son visiones de la historia. Entonces, también como yo lo que quise destacar fue desde el concepto de la conquista de México, porque así lo siguen manejando en algunos programas y todo, conquista de México, por ese lado. Por otro lado, lo que quise destacar es el papel importante que tienen las alianzas en los diferentes grupos y que pueden ser contrarios, ¿no? Pero para lograr algo tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Y es lo que les decía a ellos, hasta en un matrimonio, tú tienes que llegar a acuerdos porque somos diferentes, ¿no? Desde el matrimonio, en el noviazgo, ¿sí? Debes de llegar a acuerdos y hacer alianzas. Y que, bueno, eso fue de la conquista y también pues surgió esta situación de los chicos, uno que decía que si Malinche era la traicionera, la que traicionó, y ya fue cuando les dije, bueno, de ahí viene esta parte de ser malinchistas, ¿no? Es que eres un malinchista, pero pues esta mujer no tenía nada, pobre mujer, ¿no? La hemos tratado súper mal, no tiene nada que ver con la traición, y el otro chavo que me dijo que entonces habían sido mentiras todo lo que le habían dicho en la primaria y en la secundaria. Y bueno, pues hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias a ti, Guadalupe. Y entonces es bien interesante porque justo como es el debate actual, ¿no? El libro de Federico Navarrete, como ustedes saben, y otros autores, ¿no? Que han publicado libros recientes sobre el asunto de ahora le ponemos comillas, ¿no? De la conquista de México. Incluso Federico Navarrete tiene una hipótesis rete interesante en ese sentido, de la relación de Cortés con Malinali, y él dice es una dualidad, ¿no? Era vista, percibida, o pudo haber sido percibida como una dualidad, mujer-hombre, como un personaje. La Malinche, dice Navarrete, es esta dualidad compuesta por Cortés y Malinali. Ahí se los dejo de tarea. A mí me parece como muy provocador el libro de Navarrete sobre la conquista, me parece que es bien interesante. A mí, digo, yo soy cuate de Pedro Salmerón, ¿eh? Es mi cuate, eres un poquito más grande que yo, pero coincidimos en la facultad en filosofía en la UNAM, pero no coincido tanto con el libro que él escribió, me gusta más el de Federico. Y también saben que Semo publicó un libro, ¿no? O sea, hay varios como textos interesantes recientes sobre este asunto. Y yo creo que Guadalupe hace algo que es bien interesante, que es poner en tensión las preconcepciones de las y los estudiantes y ofrecerles elementos que contrastan con lo que o bien ellos han recibido en la escuela, ¿no? O bien está como en la cultura histórica en nuestro entorno, ¿no? En México, si se fijan. Estas ideas, pues están muy ahí, ¿no? En nuestra cultura histórica, en nuestro contexto. Bueno, ¿quién más quiere participar, por favor? De quienes no han participado. Nico, Porfirio, son quienes nos faltan, ¿no? Porfirio. Hola, hola. Bueno, yo voy a hablar sobre una clase precisamente
el tema que hemos estado viendo, bueno, ya lo vimos hace algunas semanas, sobre el porfiriato, ¿no? Yo siempre procuro que los alumnos, o darles a los alumnos, o bueno, sin salir nuevamente del tema, otros aspectos que comúnmente no se abordan, ¿no? Yo siempre les digo, siempre hablamos del porfiriato, digo, pero no les voy a hablar del ferrocarril porque, o sea, eso ya es de cajón prácticamente. Entonces vamos a ver otros aspectos, ¿no? Que se han olvidado, ¿no? De algunas otras industrias, que como el tabaco, el alcohol, aspectos que no se abordan, ¿no? Y para concientizarlos. Y obviamente los alumnos son participativos y en esa ocasión les dejé una tarea como para que ellos vean y hacerlos conscientes de que no todos los acontecimientos impactan de la misma forma, en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿no? O espacio. Entonces, para que tengan clases, como siempre eh, seguimos esas categorías de la historia, o procuro seguir esas categorías de la historia para que los alumnos sean conscientes, ¿no? Del tiempo, espacio, lugar, y que si bien en México durante el porfiriato hubo un crecimiento económico, no se dio en todos los lugares ni al mismo tiempo. Entonces, les dejé de tarea que investigaran en qué año o más o menos años llegó la luz a su pueblo, ¿no? Entonces, ya pues se pusieron a investigar, ya pues al siguiente día, pues ya les pregunté para que participaran sobre su tarea y varios comentaron, ¿no? Que pues ellos sí, pues, como la clase les dice y los libros se dice que durante el porfiriato llegó avances tecnológicos, pues consideraban que en todos los lugares, o al menos en las ciudades, había sido así, ¿no? Durante el porfiriato. Y ya con esa actividad, pues se dieron cuenta que no, que incluso pues hasta eh, ya a mediados del siglo XX, en muchos pueblos donde ellos habían nacido no había luz, ¿no? Y entonces ya me decían, no, pues en 1950 o en 1970, ¿no? Dependiendo del lugar donde vivieran, ¿no? Sobre todo si no eran algunos que vivieran en la ciudad de Toluca, ¿no? Y eso fue muy enriquecedor para así hacerlos conscientes de que no todos los acontecimientos pasan en el mismo lugar y en el mismo espacio, no impacta de la misma forma, ¿no? Entonces no irse con esa idea de, porque lo dice el libro, pues ya no, hay que darlo por hecho, ¿no? No hay que cuestionar. Muy bien, muchas gracias. Y abordas también algunos de los problemas más importantes como son la concepción del tiempo y del espacio, ¿no? De los problemas más importantes en el aprendizaje de la historia. Y vamos a ver algunas de las investigaciones que documentan cómo los adultos, aunque hayan cursado la educación completa y hasta la superior, confunden los periodos, no son capaces de ni siquiera una organización básica cronológica. Y también, bueno, la geografía es un gran problema, ¿no? Y ahora imagínense junto, o sea, el espacio histórico genera un montón de problemas también de concepción, o sea, de aprendizaje, ¿no? De comprensión. Vamos a darle la palabra a Nico, adelante. Ok, buena tarde, doctor, nuevamente. Pues aquí la experiencia docente que cada año vivo con los estudiantes es que cuando revisamos la parte del gobierno de Huerta, este gobierno que, bueno, surge después del golpe de Estado a Madero, hablamos de la intervención estadounidense, de la invasión estadounidense a Veracruz, ¿no? Entonces, en 1914. Entonces los alumnos ahí siempre quedan sorprendidos. ¿A poco Estados Unidos ha invadido nuevamente México? ¿No? Entonces viene esa sorpresa, esa así como que desconcierto en ellos se provoca, ¿no? Digo, pues sí, Estados Unidos tiene un papel muy, muy importante, tanto en la política mexicana como en la política internacional. O sea, el papel de Estados Unidos, ya lo comentaron mis compañeros que me antecedieron, o sea, producto de haber sido ese líder vencedor, entre comillas, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, lo posicionó como o lo ha posicionado como una de las potencias que hoy sigue influyendo pues, en Medio Oriente, ¿no? Apoyando a Israel y demás. Entonces ya con los estudiantes pues revisamos ciertos sucesos del pasado, desde donde pues Estados Unidos, ¿por qué influyó en la política en México durante el siglo XIX? ¿No?
apoyando a liberales y demás, pero sí los estudiantes se quedan así con ese sabor de, oye, entonces Estados Unidos siempre ha tenido un papel importante en las decisiones políticas que se toman aquí. Pues sí, efectivamente. Entonces, al final yo les pido una reflexión escrita, al final del curso, en torno a, pues, si la intervención de Estados Unidos en México, en la política de México, en la economía y otras cuestiones, la consideran benéfica. O sea, si es benéfico para México ser aliado de Estados Unidos, ¿no? Porque pues tenemos que reconocer que el ser vecinos, ya lo dijo Porfirio Díaz, ¿no? En su momento, o sea, tiene un papel fundamental. Estamos tan cerca de Dios y tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos a través de ese ensayo al final del semestre, pues reflexionan desde una perspectiva, bueno, desde los datos que hemos analizado, si es benéfico que México esté cerca de Estados Unidos y sea aliado de ellos, o si por el contrario, pues es perjudicial para nosotros, ¿no? Que tiene como objetivo fomentar esa conciencia histórica, ¿no? De la que hemos venido hablando, y que bueno, pues esa experiencia a mí siempre me ha resultado muy enriquecedora. Gracias, doctor. Muy bien, no, muchas gracias a ti, Nico. Bueno, vamos a... estos ejercicios les voy a pedir que por favor terminen de escribirlos, quienes no los terminaron, y va a ser el primer documento que en el transcurso de la semana les voy a enviar el link de la plataforma de el espacio virtual de Classroom para que ustedes puedan ir subiendo ya sus trabajos. Va a estar dividido obviamente por módulos y por los trabajos que vamos a ir subiendo. Y este que hicimos ahorita, les voy a pedir que sea el primer ejercicio que suban a la plataforma, ¿de acuerdo? Para ir documentando la experiencia. Ahorita todavía es como muy prematuro decirles cuál es la teoría que está detrás, pero recuérdenme que se los tengo que decir si se me olvida. No debe olvidárseme, pero lo tengo por escrito, pero si se me llega a olvidar, en algún momento yo les tengo que explicar cuál es la teoría detrás de este ejercicio, porque hay un asunto teórico acá importante. Bueno, pues muchas gracias, han sido como muy interesantes. Yo espero que todas y todos hayan disfrutado como yo y aprendido como yo de estas experiencias que nos han compartido las compañeras y los compañeros. Yo ahora, bueno, si ven la planeación, un segundo. Yo aquí les iba a pedir que habláramos de sus referentes sobre conciencia histórica, pero antes de eso prefiero que platiquemos sobre sus referentes, sobre la investigación, sobre enseñanza y aprendizaje de la historia. Me gustaría que eso nos lo platicaran. Y la razón de cambiar el orden es que es por si no nos da tiempo. Porque para la próxima semana lo primero que vamos a estar debatiendo ya y las lecturas que vamos a hacer son referentes precisamente a la investigación, al estado del arte, de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Entonces sí me interesa que podamos aproximarnos a estos conocimientos previos en esta sesión. Y como sea, si ya no nos da tiempo de discutir en torno a la conciencia histórica, lo podemos abordar la próxima sesión, ¿no? Entonces, no es como tan urgente. Y también sí me interesa que luego platiquemos sobre sus experiencias realizando investigación histórica, si tienen alguna experiencia en este sentido, porque también eso pues es un referente importante para mí en términos del grupo. Pero bueno, eso también lo vamos a dejar en segundo plano. Entonces, lo que les estoy pidiendo es que abordemos esta pregunta primero. Comenten, por favor, cuáles son sus referentes sobre la investigación en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Además, denme un segundito. Aquí, listo, ya. ¿Quién quiere hacer? ¿Qué saben ustedes? O sea, ¿cuáles son sus referentes? Si yo les digo,
Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia, ¿qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? La doctora Isabel ya hace rato nos platicó de la doctora Mireya La Moneda, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje, yo les dije, es una de las investigadoras más influyentes en los 80s y 90s, que desafortunadamente falleció muy joven y por eso se truncó su carrera y su aportación, pero realmente ella hizo aportaciones nodales muy, muy importantes. Luego lo vamos a ver en algunos de los textos que vamos a revisar, y se le menciona a ella de manera muy enfática como por las aportaciones muy importantes que ella realizó. Yo nada más les voy a dar un tip. Todas conocen las líneas del tiempo. Bueno, quienes introdujeron a partir de una experiencia en Querétaro, trabajando en primarias, en escuelas primarias, las líneas del tiempo a los libros de texto fueron precisamente la doctora Mireya La Moneda y Luz Helena Galván. Ese es el impacto del trabajo de Mireya La Moneda en nuestro país, las líneas del tiempo, que no se usaban. Ustedes deben saberlo o recordarlo quizá, no se usaban antes. Es a partir del trabajo que ellas hacen, y además me importa mucho decirles que esta innovación en los libros de texto se produjo por una investigación que ellas realizaron en salones de clase reales, ¿no? Eso es importante. No fue un invento ni una ocurrencia, no se le ocurrió a Mireya La Moneda y a Luz Helena Galván. Sería bueno que hacer unas líneas del tiempo o inventar las líneas del tiempo, no, sino que hicieron investigación y a partir de esa investigación hicieron esa innovación. Es totalmente diferente a cuando a alguien se le ocurre algo, ¿no? O sea, eso es ciencia. Así se hace, así se debe hacer el currículo y la innovación educativa, ¿no? Esa sí es una postura dura. Ahí sí, si quieren, díganme positivista, pero para mí, si no tiene un sustento científico, pues son ocurrencias, y ocurrencias las tiene cualquiera, y no necesariamente van a funcionar. Entonces, si yo les digo investigación en enseñanza y aprendizaje de la historia, ¿qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? ¿Quién quiere participar? Isabel, y luego Joana. Acuérdense que hay que levantar la manita virtual, por favor. Bueno, pues gracias una vez más por la palabra. Sí, efectivamente, las líneas del tiempo tienen mucho su chiste. Yo me acuerdo alguna vez que Luz Helena me sugirió que hiciéramos una línea del tiempo y me rompí el coco, o sea, no era nada fácil por la lectura, por la lectura de eventos simultáneos, no solamente lineales, o sea, tenía dos lecturas, horizontal y vertical, y ahí era donde se complicaba en serio. Me metió el gusanito de la parte del tiempo, y no sé en qué momento bueno, fue fantástico encontrar a Bauman y, y posteriormente entrar a Koselleck. y, y entonces ahí sí, ahí sí como que la puerca torció el rabo, no estaba nada fácil, nada fácil. Pero de ahí empecé a buscar muchas lecturas sobre el tiempo en diferentes áreas, no solamente. Hay un libro muy bueno de historia del tiempo que publicó la Metropolitana, con diferentes ensayos desde la geografía, desde la física, en fin. Hay otro, Mapas del Tiempo, que es extraordinario. O sea, uno lo empieza a leer y no acaba uno de dar clases, o sea, se queda nada más en la parte de teoría y métodos de la enseñanza de la historia, pues nada más daría Mapas del Tiempo. O sea, sería imposible llegar a otros tratamientos, bueno, tratar de intentar abordar más. Y bueno, me acuerdo de maestros que hacían que no separaban el tiempo del espacio, y que eso ayudaba mucho, y que hablaban de la construcción, y pues está desde la construcción de los espacios escolares, ¿no? Hasta carretero,
en fin, o sea, no me vienen ahorita a la cabeza más autores, pero tan solo los conceptos, se podría hacer un curso de conceptos y un curso de conceptos donde si usáramos pues ciertas estrategias que tienen ahora sí que los jesuitas, que es que lo puedan entender adolescentes, con eso haríamos sujetos conscientes de su devenir histórico, o sea, de que tienen que hacer algo en un aquí y una ahora por el bien común, Pero, pero bueno, estaría, mm, yo no sé si llegó a escribir algún texto, que creo que sí, Jorge López Moctezuma, es un jesuita viejo, él de la Iberoamericana, que, que nos hacía volver a las lecturas de los clásicos y ponía desde Collingwood, pero ponía Spengler y de ahí se iba Bauman. O sea, bueno, ya creo que me hice bolas. Ya, hasta aquí me quedo. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Adelante, Joana. Bueno, tengo poquita experiencia con ¿Sí me esta parte escucha? de la, Sí. Ok, sí, adelante. con esta parte de la investigación de la enseñanza de la historia, apenas como un trimestre, dos, y por igual, por, por las investigaciones han pasado nombres como justamente el de Lucilena Galván, el de Lucía Martínez Moctezuma, también últimamente me he estado leyendo un poco a Marc Ferro y y a Andrea Sánchez Quintanar, que ha sido la que más me ha gustado en esta parte. Y un poco hay un libro que apenas también terminé de leer que se llama Historia de la Lectura en México. Va desde es el Colegio de México y también encontrado junto con otro compañero una revista que se llama El Maestro Rural, que se produce más o menos, creo que sí la conocen, ¿no? Entonces, por ahí hay varias cositas, ¿no? También, justamente en este libro del Colegio de México vi las historietas que se llegaron a producir y también los libros para la difusión de la historia. También han sido un tema que me ha llamado mucho la atención. Ok, muy bien. Sí, claro. Pues Rafael Ramírez, ¿no? Y este periodo muy interesante. Luego lo vamos a ver también referenciado en algunos de los textos que vamos a consultar la próxima. No te estamos escuchando, Rosy. Perdón. Bueno, sí, ahorita que estaban mencionando referentes, yo también, Andrea Sánchez Quintana, tuve la oportunidad de que hace muchos años, cuando inicié por ahí en la prepa 3 la trajeron y nos dio un curso. Y entonces nos decían que era la primera doctora que se graduó con ese título en la UNAM, con una tesis sobre precisamente enseñanza de la historia. Y a partir de ahí, pues el uso de las categorías es también un referente y un material que he utilizado para, ahora que me toca a mí formar a los historiadores en la área de docencia, y siempre la cito. Entonces, pues ese es como mi referente más significativo. Gracias. No se te oye. Perdón, ahora sí. Les puse esta diapositiva porque ya vienen aquí algunas de las personas que ustedes han estado mencionando. Aquí está la doctora Sánchez Quintanar, ¿no? Aquí está Luz Helena Galván. Y no conseguí una foto de Mireya La Moneda. Aquí
Mireia. Y esta es una foto de la tesis de Mireia La Moneda. Y bueno, ahí ella trabajó en su tesis de licenciatura el conflicto entre Palestina e Israel, ¿no? La historia de ese conflicto en su tesis de licenciatura. Y me pareció muy interesante ayer que estaba buscando imágenes de Mireia. Yo tenía alguna foto de Mireia con Luz Helena, pero no sé dónde la dejé. Y estaba buscando entonces en el internet y no encontré ninguna foto de ella, de su rostro, pero encontré la imagen de su tesis en Tesis UNAM y me pareció súper interesante y una coincidencia afortunada que su tesis haya sido sobre el conflicto que hoy estamos viendo nuevamente, ¿no? Vivo, actual. Entonces me pareció como interesante. Luego, no les voy a decir los nombres de las otras personas que están ahí, porque no las han mencionado. Ya después, cuando las mencionen, ya se las pongo otra vez. Bueno, ¿quién más quiere participar? Ahorita que regrese le damos la voz a Andrea, por favor. Ya listo, perdón. Adelante, Andrea, por favor. Gracias. Pues definitivamente creo que sería Paulina Latapí, al menos aquí en Querétaro ella coordina la línea terminal de enseñanza de la historia, que es algo que me gustó mucho del programa que tuve, que bueno, dedican 3 semestres a la enseñanza de la historia. Y bueno, de sus clases recuerdo mucho en la parte anglosajona a Sam Weinberg, y bueno, a Joan Pajes también, que tuvo la oportunidad de venir a Querétaro antes de fallecer. Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos ellos serían como los principales referentes y bueno, usted con todo lo de la educación histórica. Gracias, Andrea. Muy bien. Ajá, Raúl, por favor. Pues sí, complementario a lo que dice Andrea, que básicamente tuvimos la misma formación. También Belinda Arteaga, evidentemente, Prats, inclusive, Peter Seixas. Yo por ahí intentaba en la licenciatura leer a John Russell, pero bueno, también por eso estamos nuevamente acá, ¿no? Ok, muy bien. Y fíjese que yo no les puse la bibliografía, luego lo van a ver cuando vean el documento completo. A Risen no se los puse. Pero soy flexible, o sea, lo podemos incluir, no tampoco me voy a aferrar. Y tengo mis razones para no haberlo puesto, porque no me gustan las traducciones que hay al español y tampoco me gustan las traducciones que hay al inglés. Y el alemán estaba difícil llegarle. Paulina hace poquito tradujo un artículo. Si nos permite, a lo mejor vamos a leer ese. Lo tradujo del inglés. Entonces, nada más con la mirada de que, ¿no? A sabiendas de que es una traducción primero del alemán al inglés y luego del inglés al español. Claro, esta segunda traducción pues está hecho por Paulina Latapí, es decir, por una historiadora especialista en el campo. Entonces no es como una traducción que haya hecho cualquiera, ¿no? Por eso yo digo que vale la pena. Le voy a pedir permiso y si nos da chance de leerlo, le llegamos. Pero vamos a ver cómo se van dando las cosas. ¿Quién más quiere platicarnos? Sus referentes, ¿qué referentes? ¿Cuáles son como los que
más aprecian o en términos de investigación sobre enseñanza-aprendizaje de la historia. Bueno, está la tesis de Frida Díaz Barriga, Exactamente. que es Muy de la bien. enseñanza de la enseñanza de la historia y el manejo del tiempo y el espacio. En media superior, desde el constructivismo, que efectivamente es una tesis súper importante. Muy bien. Muy bien. Bueno, mientras lo van pensando, les voy a platicar. Entonces, ¿a quiénes más tenemos aquí? Tenemos aquí de rojo, en el lado izquierdo de la pantalla, a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, del Colegio de México. Se reconoce que ella publicó en los años 70 un libro que habla sobre la enseñanza de la historia del nacionalismo en México, que es como muy importante. Lo tenemos aquí, no es una foto de la persona, pero también no encontré, es una foto del libro, de la enseñanza, se llamaba el libro La enseñanza de Clio, prácticas y propuestas para una didáctica de la historia, y la compiladora fue la doctora Victoria Lerner del Colegio de México, que también es un referente. El libro se publicó en los años 90, principios de los años 90, y es un libro referente muy importante. Y luego otro texto también de Victoria, compilado por Lerner, donde ella tradujo artículos y textos de autores fundamentalmente anglosajones, que también se publicó en 1992, y lo publicó la Fundación CENTE, se imprimieron 100,000 ejemplares. Ese también fue un libro pues, que tuvo amplio impacto en nuestro país. Y luego, de este lado de la pantalla, del lado derecho, tenemos con una chalina verde, tenemos a la doctora Eva Taboada, que es una investigadora educativa que ya se retiró hace varios años, que también realizó investigaciones interesantes, innovadoras. Ella, por ejemplo, tiene un trabajo, el trabajo más conocido que ella publicó, hace un análisis sobre la historia plasmada o que se va a enseñar a partir de las ceremonias cívicas, es decir, desde una perspectiva de los usos públicos, ¿verdad? De la historia, o de lo que hoy estamos llamando la cultura histórica, ¿no? Ahí, por supuesto, pues faltan, como ustedes ya dijeron, Paulina, otros referentes más contemporáneos. Yo lo que les puse aquí son los nombres y las fotografías de personas, de mujeres, de investigadoras iniciadoras del campo, desde los años 70 hasta los años 90, ¿no? Claro, Luz Helena siguió activa durante muchos años más, hasta hace un par de años cuando fallece, en ambos campos. Luego vamos a ver que este campo de la investigación sobre la enseñanza de la historia es un campo confluyente, ¿no? Que confluye con el campo, especialmente con la historia de la educación, por diferentes razones. Entonces, y que no se ha podido separar hasta la fecha, ¿no? Todavía está como muy imbricado. Y bueno, la semana pasada terminó en Zacatecas el Congreso Internacional de la Red de Docencia e Investigación sobre Enseñanza de la Historia, de la REDIE, que es una, dice Paulina, es una red de redes, una red donde confluyen investigadoras e investigadores de todas las universidades prácticamente de México, pero también de América Latina, África, y el congreso que acaba de terminar ayer fue un muy buen ejemplo de ello, puesto que las sedes precisamente fueron la Normal de Zacatecas, el CAM de Zacatecas, el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, en fin, como estos vasos comunicantes, ¿no? Muy importantes, que es la REDIE. Y la próxima semana comienza el Congreso
de la red de cuerpos académicos y licenciaturas en historia, la RENALICA, que es la otra red muy importante también, en donde se han producido, bueno, encuentros académicos, pero también conocimiento muy importante como este que mencionaba al inicio de la sesión de hoy la doctora Rossi, que decía, bueno, el 85% de nuestros egresados de la licenciatura en historia serán docentes o egresan y dan clases. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues porque hay investigaciones. Entonces, eso es ciencia, eso se sabe porque hay investigaciones y a nivel nacional el promedio es alrededor del 80%. Hay universidades en donde el promedio es más alto, hay universidades en donde el promedio es un poquito más bajo y eso depende de los contextos estatales. Pero esas son, entonces ahí Elba Rivera, por ejemplo, pues por favor. Isabel, ¿querías decir algo? Sí, quería decir algo. En el Colegio de México hubo un taller de creación de materiales didácticos de la historia que coordinaba Luis González y González. Ya hay un álbum de fotos que, bueno, que era un álbum que es un álbum de colección ahorita, que era de Vancomer en aquellos ayeres, que lo hicieron del Colegio de México y que a todos los ahorradores jóvenes les daban el álbum y que fueran con bueno, con los cuadros de época de los protagonistas que se hablaba. Y fue el Colegio de México y también ay, se me fue ahorita el nombre, es que no sé el apodo, pero no se deben decir los nombres, los apodos. Ay, que hizo una cartografía histórica muy buena. Él también trabajó mucho la docencia de la historia, le presentó el libro Luz Helena Galván al doctor, ay, se me fue el nombre, perdón. ¿Quién más quiere compartir sus referentes, su conocimiento, lo que quieran compartirnos en torno a la investigación? ¿Qué cosas se investigan? ¿Qué cosas nos faltan? ¿Qué cosas ya se han publicado? ¿Qué cosas no se han publicado? Sin vergüenza, pásenle al ruedo, aquí no hay problema. Estamos en confianza. Bueno, doctor, Nico. perdón, sí, no levanté la mano. Ahorita que los escucho, pues ya no soy de formación historiadora, ¿no? Pero, digo, y es una de las razones por las cuales estoy aquí en el curso, para poder tener referentes teóricos en torno a la investigación o lo que se ha investigado y escrito sobre la educación o la enseñanza de la historia. Pero bueno, lo que yo hago es lo siguiente. Sí utilizo a autores como Frida Díaz Barriga, Julio Pimienta, que aquí tengo los libros, ¿no? Bueno, por la maestría en práctica docente que llevé a cabo. Ajá, para profesionalizar mi enseñanza. Y bueno, aplico esta área de investigación docente que se conoce como la investigación de acción, que nace allá en Europa, en Inglaterra, con Lawrence Steinhaus, Wilfrid Carr y demás. Y todo lo aplico de esa forma, bueno, esa metodología la llevo a la enseñanza de la historia desde mi particularidad como docente. Y bueno, creo que ahora voy a enriquecerla con todos los autores que vamos a revisar, con todas las propuestas que vamos a revisar, y eso me parece pues muy, muy interesante, y la verdad pues me emociona porque siempre es bueno enriquecer lo que uno ya está haciendo a partir de, pues, de lo que otros investigadores, especialistas están produciendo o han producido en el campo, ¿no? Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias, Nico. Fíjate que ahorita que te escuché, hay, perdón, una precisión que creo que debo hacer antes de seguirme de filo. Ustedes van a ver en los textos que vamos a revisar que en México hacemos mucho esto. Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia o la educación histórica, pero a nivel internacional se hace mucha investigación sobre el aprendizaje del conocimiento social.
o en Estados Unidos eso se llama, o en inglés se le llama Social Studies. En España es la didáctica de las ciencias sociales. En otros momentos se ha llamado del medio social. Entonces es interesante porque no se separa, por ejemplo, el civismo o la educación ciudadana o la formación política del aprendizaje de la historia del espacio geográfico. Eso es interesante. Entonces, ustedes van a ver allí referencias en ese sentido. En México sí lo separamos y pues sí tiene que ver con el currículo, pero también tiene que ver con la manera en la que se fueron configurando los grupos y las personas que investigamos, ¿no? Las relaciones sociales pues, del contexto tienen un impacto necesariamente en la manera en la que concebimos la investigación, en la que realizamos la investigación. Eso es interesante nada más como nota, ¿no? Anotación. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos? La voy a preguntar, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué les gustaría que se investigara? ¿Qué les gustaría a ustedes investigar sobre el aprendizaje de la historia o de las ciencias sociales? Nancy, por favor, levantó la manita. Sí, bueno, sobre la pregunta, hay un texto que se llama La crisis de la enseñanza de la historia, es de Marc Ferro, y él nos dice que ahorita recordando, la pregunta sería de qué es lo que se podría investigar, pues podría ser qué tipo de historia se enseña tanto a nivel básico como medio y superior, o sea, me refiero a qué tipo de historia, ¿cuál de todas? Porque ahorita recordando precisamente este artículo, es un artículo pequeñito de Marc Ferro sobre, les digo, la crisis de la enseñanza actual. Dice, pues lo primero que tenemos que saber es qué tipo de historia, o sea, la oficial, la contrahistoria, la historia académica, la historia narrativa, ¿cuál? Porque, porque dependiendo del tipo de historia que se imparta, pues va a ser también el impacto en la educación. Entonces él señala precisamente que dependiendo del tipo de historia, por ejemplo, hablando de la historia oficial, decía, pues esa la sabemos que la escriben por lo regular los vencedores, pero llega el momento en que aquellos que fueron los vencidos, llega un momento determinado en que no están de acuerdo con esa versión y hacen la contrahistoria. Pasa el tiempo y esa contrahistoria a su vez se vuelve en la historia oficial, y así, por así decirlo, es como una especie de ciclo. Entonces, digamos que contestando su pregunta de qué falta investigar, pues sería qué tipo de historia enseñamos actualmente, en dónde, cómo, ¿no? Y con qué objetivo, porque también él decía que por mucho tiempo, y a lo mejor eso ya lo sabemos, la historia se ha utilizado como, más bien ha sido un instrumento o una especie de ideología utilizada, dependiendo cómo se le use. Entonces, sí sería, pues hace falta saber, no sé si tal vez no lo haya investigado yo tanto y ya exista, es qué historia se enseña actualmente en todos los niveles, al menos aquí en México, no sé en otros países, pero cuál enseñamos y con qué objetivo, o con qué objetivo, con qué objetivo estatal, o sea, por parte del gobierno, ¿no? Ese es otro rollo, de cómo la ha utilizado el gobierno, el Estado, con qué objetivo ha utilizado la historia para uniformar una versión o cómo. Entonces esa sería como mi respuesta, tal vez más sobre cuál se debe de enseñar, por qué. Muchas gracias, Nancy. Muy bien. Bueno, me interesaba mucho, como les decía yo, en términos como pues, de conocimiento del grupo, conocerlos a ustedes. Y luego, me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden por conciencia histórica, ¿no? Esa sería mi segunda pregunta.
Mi siguiente, pregunta para ustedes. Ahorita, a bote pronto, de manera muy espontánea. ¿Qué entienden ustedes por conciencia histórica? Andrea Goñi, por favor. Bueno, yo lo entiendo como comprender cómo la historia la construimos, o sea, ser parte de convertirse en actores sociales y también la relación que tienen como pasado, presente y futuro. O sea, cómo es que llegamos a este punto a través de las acciones de las personas en el pasado y cómo nosotros construimos el futuro que queremos. Pues bueno, como a grandes rasgos creo que sería esta relación. Muy bien, muy buena. Clara. Ok, bueno, yo entiendo la conciencia histórica como pues hacer partícipes a los alumnos, ¿no? Hacerlos comprender efectivamente esa historia, ¿no? Y decirles que somos resultado precisamente de ese pasado y para, pues más que nada, esa conciencia histórica que nos ayuda a comprender nuestra situación actual, que nos contextualice en pues en nuestro tiempo histórico, ¿no? Ahí yo considero que eso sería la conciencia histórica. ¿Por qué? Porque efectivamente a lo mejor ahorita ellos no tienen esa noción de sus acciones que actualmente están haciendo, pero les digo, o sea, nosotros somos resultado de lo que estamos haciendo ahorita, probablemente ahorita somos el presente, ¿no? Pero imaginen ustedes dentro de 10, 15 años, ustedes van a ser ya el pasado de las nuevas generaciones y pues lo que ahorita están haciendo ustedes, pues obviamente va a repercutir en un futuro, ¿no? Pues bueno, yo sí lo entiendo. Muy bien. Joana, por favor. Bueno, por conciencia histórica yo entiendo que es el conocimiento del pasado con la sociedad del presente y también nuestra forma de concebir el mundo. Ok, muy bien. Nico y luego Raúl, por favor. Nico. Estás muteado. Está apagado tu micrófono. Sí, gracias, doctor. Bueno, por conciencia histórica, en este momento pienso que hace referencia a que el alumno o los seres humanos reconozcamos que somos sujetos sociales e históricos, ¿no? Que somos producto de una evolución social, que somos producto de muchos acontecimientos que han tenido lugar a lo largo y ancho del mundo, pero aquí lo uno a una frase que dijo la doctora en su momento, en una de sus participaciones de hace rato, que al final nosotros como sujetos históricos tomemos conciencia de que podemos hacer algo y aquí y ahora por el bien de todos. Me gustó mucho esa frase que expresó la doctora, ¿no? O sea, que una vez que tomamos conciencia de que somos sujetos históricos, que tenemos una historicidad, pues debemos entonces actuar, ¿no? Hacer algo aquí y ahora por el bien de todos. Esa sería mi participación, doctor. Bien. Porfirio, por favor, y estaba Raúl también. Bueno, en mi caso la entiendo como un recurso cognitivo que nos permite, o permite al alumno y nos permite ser conscientes de cómo los acontecimientos históricos han impactado, ¿no? en la vida de una sociedad y en ese sentido mejorar esa sociedad a grandes rasgos, ¿no? Muy bien. Y Raúl, que había levantado la manita. Sí, yo entendería conciencia histórica como un saberte parte del devenir de la historia, ¿no? Y esto lleva a una reflexión de lo que es el mismo ser humano, que es un ser social, y también una reflexión acerca del tiempo, ¿no? A veces damos el tiempo como algo dado. Esto a mí me surge cuando me leí la introducción al serie El tiempo de Gauss, retomando la obra de Heidegger, y pues ver cómo el tiempo no, en realidad siempre somos el tiempo presente, ¿no? Pero ese tiempo hay un tiempo histórico, un tiempo personal, el sol y su sombra puede ser el tiempo,
Entonces ahí esto, Heidegger lo dice para definir lo que es el ser humano, ¿no? El Dasein, el estar ahí. Y el estar ahí, en tanto un sujeto que se sabe parte de un proceso histórico, pues lo lleva a tomar una serie de decisiones dentro de su posibilidad de toma de decisiones, ¿no? Que al final de cuentas repercute en un contexto que va mucho más allá de él y trasciende lo que sería su tiempo histórico particular. Bueno, su tiempo personal que se engloba dentro de un tiempo histórico general, ¿no? Social. Eso Social. sería todo. Muy bien. Muy interesante, Raúl. Isabel, por favor. Pues utilizando el título de la obra de Heidegger, ser un ser en el tiempo y un actor y el deber de ser un actor activo en el devenir histórico, que implicaría otros aspectos. Y también antes de que se me olvide, una pionera también en la historia de la educación fue Graciela Guzmán Batalla. ¿Te pasmaste? Ah, ya, yo no la conozco. Ok. ¿Sí me oyen? Hola, hola. Sí. ¿Ya? Ya. Ok, muy bien. No sé si me pasmé yo o la computadora. No es cierto. Está Porfirio otra vez con la mano. Ajá. Te escuchamos, Porfirio. No, perdón, no la abarqué. Ah, ok. Bueno, pues muy bien, ya lo dijeron todo, ya se acabó el diplomado, vámonos. Ya con esas definiciones que dieron es suficiente, ¿no es cierto? No, estoy bromeando. Pero es muy interesante porque mencionaron diferentes concepciones y aspectos que ustedes van a encontrar en la literatura que vamos a revisar, ¿no? Obviamente habría la necesidad de partir de una idea de temporalidad, ¿verdad? De establecer relación, cuando hablamos de conciencia histórica, establecer relaciones en el tiempo, presente, pasado, futuro. No solamente pensar como el pasado aislado de, o el presente, ¿no? Aislado del pasado y del futuro. Entonces, eso es uno de los elementos nodales. Ustedes ya lo mencionaron también, salirse del uno mismo, de la concepción personal, ¿no? Hay un aspecto ético, hay un aspecto social, de compromiso social, de transformación social. También hay una necesidad de problematizar las relaciones sociales del presente o las condiciones sociales del presente. En fin, diferentes elementos que ustedes han ido mencionando y pues depende de los autores a los que nos acerquemos y de la perspectiva teórica de eso. Vamos a encontrar énfasis en uno u otro elemento, ¿no? Yo creo que sí vamos a llegarle por lo menos un poquito a Risen para que ustedes puedan conocer la teoría de Risen, que es interesante y es importante, aunque yo voy a insistir en que, y esa es mi postura personal, que lo he publicado y lo he dicho, mi postura es que para nosotros el trabajo es como nuestra raíz fuerte, y para mí la postura de Risen me parece discutible por varias razones que en su momento ya abordaremos. Pero bueno, muy bien, me pareció muy interesante. ¿Alguien más quiere decir algo sobre conciencia histórica antes de que avancemos? Raúl. Bueno, lo abordaremos, usted lo mencionó, pero la necesidad de pensar históricamente para poder ser consciente de la historia, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no? Lo que mencionó de la diferencia entre el pensamiento y la conciencia, que era lo que siempre me daba el jalón de orejas la doctora Latapí, porque yo los revolvía mucho, ¿no? Pero bueno. Sí, eso lo vamos a ver hay un par de textos que lo clarifican muy bien. Y sí, es importante que lo distingamos porque efectivamente en la literatura no es lo mismo. Y también hay otra cosa que mencionó Porfirio, que es el concepto de la cognición, ¿no? O sea, estamos hablando de cuestiones que son
que son intelectuales, o sea, que tienen que ver con la manera de organizar nuestro pensamiento. Y por lo tanto, eso me importa mucho que ustedes lo observen. Cuando hablamos de conciencia y de pensamiento histórico, estamos hablando de cuestiones de índole intelectual, de orden intelectual. Y por lo tanto, sí atañen al educativo de manera directa. Se puede aprender, se puede desarrollar y por lo tanto se puede enseñar en el sentido freiriano de la palabra, ¿no? Nadie enseña al otro a pensar, no, aprendemos a pensar juntos, acompañamos el proceso del lado o del otro, ¿no? En ese sentido lo digo, se puede enseñar a pensar históricamente y a tener conciencia histórica o a desarrollar la conciencia histórica. Ojo, porque estoy haciendo una aclaración teórica, no estoy entendiendo aprendizaje y conocimiento y educación como transmisión de conocimientos. Yo no estoy diciendo eso. Que sí me importa mucho ir como también desbrozando, ¿no? Y aclarando conceptos, porque si no nos hacemos bolas. Vale. Entonces, ya para terminar la sesión de hoy, nada más nos quedaría, y acuérdense que estos demás son como conocimientos previos, como irnos poniendo de acuerdo sobre conceptos, de manera inicial, es la primera sesión. Entonces, no hay error, ni bien ni mal, simplemente son como las primeras expresiones, las primeras aproximaciones que tenemos a todas estas cuestiones que vamos a profundizar a lo largo de nuestras sesiones de trabajo, ¿no? Y ya para terminar, entonces sí me interesaría también asomarme un poquito a esta parte, ¿no? Su experiencia en términos de realizar investigación histórica y eso también simplemente es porque no nos conocemos y entonces es como para saber más o menos pues quiénes estamos en el grupo, quiénes participamos, ¿no? Conocernos un poquito mejor. Entonces, no sé si quieran. Y con eso vamos a terminar. Las sesiones de hoy son las 2. Pero bueno, pues ahí se agota el temario del día de hoy. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Joana? Sí, bueno, yo empiezo porque tengo muy poquita experiencia. Adelante. En lo que he trabajado ha sido manuales franceses, la enseñanza del nacionalismo, y también mi último trabajo en investigación histórica fue el análisis historiográfico de una serie de libros de divulgación histórica de Alejandro Rosas y Sandra Molina, Érase una vez en México, no sé si los conozcan. También la parte de qué se ha utilizado para difundir la historia en el siglo XX. Y esos han sido como que mis primeros pininos ahora sí que la investigación histórica. Muy bien, muchas gracias, Joana. Muy interesante. Luego, a ver si nos platicas un poquito más de estas cosas que nos cuentas. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Quién más quiere contarnos un poquito de su experiencia en términos de investigación histórica? Un poquito, no nos cuenten todo lo que han hecho, porque ya sé que han hecho muchas cosas. Isabel. Perdón, es que no podía conectar el micrófono. Bueno, en la elaboración de materiales y para la enseñanza de la historia, pero en entornos particulares, como son para la tercera edad y también para los núcleos escolares de los centros de adaptación social. Entonces, eso, y educación a distancia. Eso es lo que he estado trabajando. Qué padre, qué interesante. Uh-huh. Muy bien. Gracias, Isabel. ¿Quién más? Sí, Raúl, por favor. Bueno, a mí lo que sería la historiografía, tengo muy poquitos ejercicios, pero siempre me ha versado entre la reflexión acerca de lo que es una fuente histórica. Usted lo sabrá, a mí me interesan mucho las cuestiones ligadas al arte, particularmente a la música popular y cómo los registros musicales nos pueden ayudar tanto a la historiografía para ver la historia cultural de una manera mucho más amplia, porque hay infinidad de fuentes que se siguen haciendo día a día si tomamos a la música grabada como una fuente histórica,
Y bueno, desde el año pasado, gracias a la compañera Andrea, tuve la oportunidad de integrarme a un proyecto de investigación de la doctora Dalia Arguello, que usted mencionó, que habla sobre los problemas socialmente relevantes. Hicimos una intervención en la preparatoria que trabajo, entonces ya sí que después platicaremos de eso. Ah, muy bien, muy bien. Está interesante. Muchas gracias, Raúl. Ujú, Porfirio, por favor. Bien, pues yo me he dedicado a la investigación histórica respecto de, pues en esencia, el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, respecto a cuestiones agrarias. He escrito algo sobre cómo los pueblos indígenas detentaban sus tierras en el siglo XIX, sus recursos, aguas, bosques, también, por ejemplo, la participación de los ayuntamientos en el proceso de desamortización de las tierras. Actualmente estoy trabajando cuestiones agrarias, la cuestión de ejidos, y también me ha interesado mucho, tengo escrito algunos textos ahí sobre cuestiones jurídicas en este mismo sentido, ¿no? De cómo la legislación impactó en la tenencia de las tierras de los pueblos indígenas, cuestión de aguas, montes. Entonces, en esa línea es que he estado escribiendo algunos textos respecto de la investigación histórica. Muy bien. Muchas gracias, Porfirio. ¿Quién más no nos quiere contar algo? ¿Sí? Nancy, por favor. Bueno, yo en investigación histórica historia económica, pero en específico historia empresarial. Se liga un poco con historia de empresas, pero los archivos que he consultado me han permitido más bien hacer historia de tipo empresarial cuando se enfocan en el quehacer de los empresarios, sobre todo siglo XIX, ciudad de Toluca, es lo que he encontrado, un poco sobre ferrocarriles, pero sobre todo una línea local, de Toluca a Sinacatepec, que es lo que he estado más o menos buscando, sobre salarios, y ahorita lo que intento hacer es buscar información sobre uno de bueno, en específico la familia Henkel, aquí en la ciudad de Toluca, fue finales del siglo XIX, principios del XX, y cómo esta familia fueron de las pioneras en la industrialización precisamente de la ciudad de Toluca. Entonces ahorita estoy buscando información sobre el primer Henkel, o sea, un alemán que llega sin dinero, pero que gracias a los contactos que llegó a hacer, contactos políticos, económicos o redes, como se le maneja en la historia empresarial, las redes de parentesco, que logra hacer o llevar a cabo cuando se casa con una hacendada y obtiene una dote, pues desde ahí empieza, digamos que su, su éxito, por así decirlo, no tanto, pero al menos intentó, pero sobre todo su hijo Arcadio y sus nietos, los que llevan a cabo esta industrialización y diversificación del capital, que todo viene de un molino, es muy famosa en Sinacantepec, la hacienda La Huerta. Entonces, pues eso es lo que me dedico más a historia empresarial. Muy bien. Qué interesante. Muchas gracias, Nancy. Eh, ¿Quién más nos quieren platicar? Sí, Andrea, por favor. Pues sí, como me comentaba Raúl, es como mi experiencia ha sido más en este proyecto con Dalia, es de problemas sociales, ahí estamos, enseñanza de problemas sociales, estamos divididos por equipos y en el que estamos Raúl y yo es en el de migración, entonces es un poco el tema que hemos abordado, hablar de las caravanas migrantes y esto también como con fuentes primarias y bueno, ha sido más que nada eso. Qué padre, muy bien. ¿Alguien más? Bueno,
Entonces, nada más como recordatorios. En la semana van a recibir por Está cortando el audio. electrónico el link del Classroom, en donde van a subir sus actividades. Yo espero que sana, les pido que terminen este texto. ¿Mandé? Recuerden de subir, por favor, de la clase de historia, que estábamos con texto de Paulina Latapí de Tiampla, y vamos a hacer un pequeño ejercicio en torno a ese texto, simplemente como para... Yo voy a traer una presentación. De ese capítulo hay un video de Michelle Ordóñez, un video breve. Les voy a poner el capítulo y el link del video por si lo quieren ver, y ojalá, y bueno, y que sí les puede servir de algo, ¿no? Eso sería para la próxima sesión, para la próxima semana. Y recuerden también que vamos a tener entonces un repositorio digital con todos los materiales. Entonces van a recibir en el mismo correo 2 links. El link para el repositorio, donde están los materiales, y el link para subir sus trabajos y sus aportaciones en la plataforma digital. Eso sería para la próxima semana. Nada más 2 cosas para la próxima semana, una que ya hicieron y la que vamos a hacer en torno al capítulo de Paulina y de Sebastián. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Aunque es un texto corto y estoy pensando que a lo mejor podemos leer el otro texto de Pérez Manjarres, déjenme, voy a ver el número de páginas, no lo voy a pensar, voy a ver el número de páginas, porque no les quiero cargar mucho la mano, ya sé que están ocupados haciendo trabajo y otras cosas, pero sí, tampoco quiero que nos coma el tiempo. Bueno, y eso sería todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ustedes vieron que algunas compañeras se retiraron porque tenían otras actividades, nos avisaron. Recuerden, por favor, que las sesiones de los viernes van a ser bajo demanda, entonces tienen que enviar un correo electrónico para empezar a trabajar de manera individualizada la tutoría, ¿ok? Entonces, bajo demanda las sesiones de los viernes. Y el próximo sábado nos vemos a las 10 de la mañana en el mismo link. La reunión es recurrente, entonces va a ser el mismo link hasta nuevo aviso. Si hubiera algún cambio, nosotros les vamos a avisar. Pero por favor, entonces conserven su link para que puedan ingresar a las sesiones de los sábados. ¿Una otra comentario o algo que se me haya olvidado o alguna pregunta que quieran hacer antes de retirarnos? Isa, ¿querías decir algo? No, nada. Muy bien. Pues entonces, sin una otra cosa, de todas formas, ustedes todos, teléfono de Isabel, cualquier cosa nos escriben, por favor, con toda confianza, ¿no? Y en el transcurso de la semana yo espero que ya puedan recibir los materiales y la liga de la plataforma para el martes a más tardar y que no tengamos ningún problema. Muchísimas gracias, es un gusto trabajar con ustedes, está buenísimo el grupo, yo creo que vamos a poder aprender mucho juntos. Y es un grupo de mucho nivel, entonces nos vamos a ir un poquito más rápido de lo que yo había pensado, lo cual está buenísimo, porque pues, nos va a dar chance como de hacer más cosas. Muchísimas gracias a todas y a todos.